Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de una obra fantástica a la que honestamente no soy capaz de encontrar ningún pero. Está a la altura sin duda pues de obras como Siddhartha, de Germán Hesse, de Lobo Estepario y de otras tantas que han marcado la literatura universal. No hablamos de otra que merece mucho la pena y tan actual sus principios que podemos observarla ahora, que es Rebelión en la Granja, de Orwell, escrita unos años antes que 1984, que no se escribió en 1984, como algunos de los analfabetos que nos dirigen dice, y existe también, con respecto a esta novela, una película de dibujitos animados de una hora y poco de duración, que también merece la pena. A raíz de ahí, cuando era niño, al ver esta representación me maravilló, y cuando crecí un poco leí el libro y hace poco lo he vuelto a releer. Este es un libro para leer y para releer. También existe en YouTube, por si os interesa, la versión en audiolibro, que también está muy bien, porque imitan un poco la voz de los animales sin pasarse, y se hace muy amena, muy entretenida y muy dinámica. Dura aproximadamente la versión en audiolibro 3 horas y media aproximadamente. Bueno, ¿qué podemos encontrar en Rebelión en la Granja? Pues es un libro muy crítico. Es un libro que critica ferozmente al ser humano en general. Lo dibuja como un ser tendente a la corrupción, que descuida a aquellos a los que tiene a su cargo, pendenciero, que se tira a los vicios. Salen varios humanos en la obra, aunque hay un humano que hace el papel principal, que es el señor Jones, que es el dueño de la granja, contra los que se rebelan los animales, pero el resto de personajes humanos de la novela están cortados por la misma tijera. No hay un solo personaje humano honrado. Por lo que aquí descubrimos una crítica más que justificada al ser humano, ¿verdad? Después encontramos una crítica feroz al sistema socialista, ¿verdad? Porque se usa continuamente la palabra camarada. Los animales se llaman unos a otros camaradas, ¿verdad? Que es una nomenclatura típica de los socialistas y de los comunistas. Y en esta obra, pues la trama es bien sencilla. A raíz de un cerdo que vivió muchos años llamado Meyer, que muere tras dar el primer discurso, es el que incita a los animales a rebelarse para liberarse de la tiranía de los humanos, y que la granja, a partir de entonces, pues fuera gestionada enteramente por humanos. Así que, llevados por el hambre es una espoleta que hace disparar la rebelión, algo que lo podemos ver también en la realidad histórica. Los seres humanos aguantamos prácticamente todo tipo de gobiernos despóticos hasta que tenemos hambre. Ya cuando tenemos hambre saltamos. Después veremos cómo los animales palían esta situación para que los animales no se rebelen contra ellos. Y finalmente se rebelan contra los humanos, lo toman por sorpresa y echan de la granja al señor Jones y a su esposa. Y toman el control una clase dominante, que son los cerdos. Una casta, ¿verdad? Cerdos políticos, no sé si apreciáis la comparación como yo. Y estos cerdos toman el centro de poder de la granja, que no es otra que la casa en la que antiguamente residía el señor Jones, ¿verdad? También aparece una figura animal que son los perros, que hace las veces de ejército, que está al mando como digo, de los cerdos, y sobre todo de un cerdo en concreto,
hay una lucha de poder entre dos cerdos, uno es Napoleón y otro es Snowball, y lo que determina la balanza para que uno u otro tome el control es el control del ejército. Es Napoleón, el cerdo Napoleón consigue criar unos perros en secreto y son los que finalmente hace que tome el control y hacen huir a Snowball de la granja más adelante. Más cositas de la obra, interesante. Bueno, pues al principio comienza todo muy bien. Al principio los animales obtienen un rendimiento superior a la granja del que tenía el señor Jones, algo que no era muy difícil, porque como hemos dicho antes, el señor Jones era algo descuidado, y empiezan a rendir. Y los animales deciden crean un himno, ¿vale? Crean un himno revolucionario, himno que cuando ya la revolución ha triunfado, sobre todo para los cerdos, eliminan el himno, argumentando a los cerdos que claro, ya el himno no es necesario porque la rebelión ha triunfado. Eso es para que no les suene contra los nuevos amos, ¿verdad? Crean una bandera también, que también cambian en el transcurso de la novela. A la granja le dan un nombre, granja animal, que también lo cambian, y crean unas leyes que por supuesto también cambian a su conveniencia. Y además es curioso que las leyes pues las cambian y tratan de dar a entender, aprovechando la ignorancia de los animales, ahora iremos con eso, de que esas leyes modificadas siempre han sido esas. Y las leyes pues son, pues por ejemplo, que ningún animal beberá alcohol, ningún animal usará una cama, ningún animal llevará ropa, todo lo que va sobre dos patas es malo, todo lo que va sobre cuatro patas nada o tiene alas es bueno, ningún animal matará a ningún otro animal. Y después añaden, cuando ejecutan unos pocos animales sin motivo, y todos los animales son iguales, modifican esta ley al final, exponiendo que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, refiriéndose a los cerdos. Al principio los animales pues reparten los libros que tenían en su casa el señor Jones y empiezan a aprender, pero algunos están más predispuestos a la aprensión que otros, de forma que los cerdos y los perros son los más inteligentes, los caballos y las ovejas son a las que más le cuesta, y poco a poco van abandonando el conocimiento. Conocimiento o ignorancia consentida, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues los cerdos poco a poco se van corrompiendo y van adoptando los vicios que tenían los humanos. Pasan a vestirse con ropa, pasan a tomar alcohol, incluso de una manera ridícula al principio, tratan de erguirse sobre dos patas, llevan incluso algún látigo en la pezuña, empiezan a reunirse con humanos, hacen trampa a las cartas cuando juegan contra los humanos, vamos, una estampa bastante surrealista. Y los animales ante esto están estupefactos. Cambian los cerdos, que son la clase dominante, la más lista, cambian el relato. Hubo una batalla contra los humanos que trataron de reconquistar la granja. Se titulaba la batalla de la granja, la batalla del establo de las vacas, si no recuerdo mal, en el que Snowball, el cerdo Snowball, que estaba por entonces ahí, actuó heroicamente, incluso al que hirieron y le dieron una medalla. Y cuando Napoleón le tira a los perros porque era su rival político, que Snowball huye y desaparece, transmiten el relato de que Snowball en verdad estaba conservado con los humanos y que nunca se le dio ninguna medalla, sino que fue un propio bulo, o suena la palabra bulo, extendido por el propio Snowball y sus secuaces. Snowball desaparece de escena, no se sabe muy bien lo que pasa con él. En la película de dibujitos lo asesinan, en la novela no queda tan claro, y todos los males que pasan en la granja, cuando hay malas cosechas, etcétera,
es culpa de Snowball, que Snowball se cuela por las noches en la granja, dicen, con sus secuaces, y es el que atasca las tuberías, es el que destroza las cosechas, y la culpa de todo es Snowball. Los cerdos consiguen construir un molino para que le dé energía, ¿verdad? Energía que básicamente aprovechan ellos. Y los cerdos, como digo, van diferenciando su clase con respecto a los otros. Napoleón cada vez se deja menos ver con el populacho, con el resto de cerdos. Y finalmente va pasando el tiempo, van pasando las generaciones, y las generaciones nuevas ya se han olvidado un poco de todo lo que pasó, ya no recuerdan tanto lo que es la libertad, y al no tener esos conceptos, ¿verdad?, al no tener ese conocimiento, al haber perdido el lenguaje, pues consideran su situación una situación normal, y que ha estado siempre ahí, y que no es necesario cambiarlo, porque los cerdos velan por ellos. Es curioso que manipulan los datos, los cerdos, esto sí que es un bulo, difunden el bulo de que cada vez hay más comida, enseñan los números, pero curiosamente los animales cada vez tienen más hambre. Hay más comida, pero cada vez tienen más hambre, y algo que igual no es necesariamente falso. A lo mejor es verdad que quizás haya más comida, pero se la quedan todos los cerdos, por lo que los animales tienen más hambre. Finalmente, pues también el conocimiento. Hay un caballo, hay una parábola que se puede extraer mucho para el mundo laboral. Se trata del caballo boxer. El caballo boxer era el caballo más fuerte de la granja, y el que trabajaba con mayor ahínco, pues arando los campos, construyendo el molino. El caballo boxer trabajaba como 3 caballos, añorando siempre la jubilación. Le prometían a los animales una jubilación que nunca llegaba. La echaban cada vez, parece que cada vez la jubilación estaba más lejos para que pudieran los animales descansar, no sé si os suena, y nunca llegaban a la jubilación. Y bueno, y finalmente el caballo pues tiene un accidente después de tanto esfuerzo, y los cerdos lo venden al matarife para que creen cola con él, y otros, y lo despiecen y lo vendan por piezas. Cuando viene el furgón a por él, su amigo el burro, que se llamaba Benjamín, lee efectivamente, era un poquillo el más avispado, paradójicamente el burro era uno de los más inteligentes, y ve que efectivamente se lo están llevando para despiezarlo, cuando los cerdos lo que vendieron es que se lo iban a llevar al hospital para que lo cuidaran, ¿verdad? Total, que finalmente los cerdos, que tienen salida pato, dicen que verdaderamente lo llevaron al hospital. Lo que pasa es que le habían recién comprado la furgoneta al dueño del matadero, y que no le había dado tiempo a cambiar los títulos de la furgoneta. Tienen salida para todo, cambian el relato, y poco a poco van colando, le dan una pata para adelante al balón. El pueblo cada vez tiene menos fuerza porque tiene menos comida, tiene la justa para ir tirando, y cada vez va olvidando un poco el sentido de lo que hacían ahí, que era tratar de conseguir mayor libertad y mejores condiciones de vida, ¿verdad? Esto es súper actual. Finalmente, pues la frase termina con una frase lapidaria, que a veces soy capaz de recordarla. En la película de dibujitos termina diferente. Esto me ha llamado mucho la atención, porque termina de una manera más romántica, termina con los animales rebelándose contra los nuevos tiranos, que son los cerdos, pero en la novela no termina de una forma tan romántica, sino más realista, que tampoco voy a reproducir al completo. Y la novela termina más o menos con la siguiente frase: cuando Napoleón y el resto de cerdos estaban reunidos con los humanos jugando a las cartas,
y celebrando los tratos que tenían entre ellos, ¿verdad? Cuando los humanos siempre habían sido los enemigos, dice algo así. Y los animales miraron del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y no fueron capaces de discernir quién era quién. Con esta lapidaria frase termina la novela. Merece mucho la pena porque nos hace percatarnos de dónde tenemos los pies y hacia dónde vamos. Te saltan las alertas, ¿verdad?, de patrones que se han visto en la historia y que por desgracia se están volviendo a repetir, que no aprendemos, que al final lo que cambia son las clases dominantes. Antiguamente eran los nobles, después fueron los burgueses y hoy son los políticos. Esa es la realidad. Cerdos todos ellos, y al resto se nos dibuja como caballos que trabajamos mucho en pos del sistema con poco cerebro, como ovejas, ¿verdad? Como gallinas que dan huevos, como vacas que dan leche, que también establecieron la norma que a ningún animal se le arrebataría sus posesiones. Os suena la canción. Y finalmente, pues a las gallinas se le terminan quitando los huevos, a las gallinas se le terminan quitando la leche, y al que se rebela, pues lo ejecutan sin piedad. Y es cuando cambian la norma de ningún animal puede matar a ningún animal salvo sin motivo. Sé que me he alargado mucho, son ya 16 minutos, pero creo que merece mucho la pena. Por favor, no dejáis de leer esta novela porque se os va a caer los palos del sombrajo al respecto de lo que estamos viviendo precisamente ahora. Sino, como digo, si no os gusta leer demasiado, pues tenéis el audiolibro, que cuando en YouTube lo tecleáis y lo encontráis, para cuando vayáis conduciendo o cualquier otra circunstancia, pues en vez de escuchar a Reggaetón, a la Rosalía, a la Shakira, pues escuchad a Orwell, que yo creo que vamos a salir mejor parados. No caigamos en el error de las ovejas y de los caballos, que leemos dos letras, ya nos sentimos abrumados, no queremos leer más y finalmente nos dan el palo. Gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si les gusta lo que ven, y mil gracias y que tengan un feliz fin de semana.